Bueno, Raúl, los hemos dejado sin palabras. No sé si quieres No, tú pero plantear algo. sí, diré una cosita al respecto. Yo creo que, digamos, Carmen lo ha presentado muy claramente, pero creo que nosotros tenemos que ser aún más ambiciosos. ¿En qué sentido? En el sentido, insisto sobre esto, creo en la necesidad, al menos en mi perspectiva práctica, yo estoy en excedencia en mi universidad porque me ofrecieron dirigir un proyecto importante de intervención con jóvenes en conflicto con la ley penal. Yo creo en la práctica, creo que es muy importante visualizar, como decía Carmen, todos los recorridos posibles del discurso restaurativo. Y eso significa que los podemos encontrar en muchos espacios. Digamos, uno puede trabajar lo restaurativo dentro del proceso, en una probation, en una suspensión a prueba, pero uno puede trabajar como juez lo restaurativo sacando la intervención restaurativa fuera de la lógica interna del proceso. Entonces, lo que es importante es que empecemos a pensar que la justicia restaurativa reclama en ese sentido una mayor cohesión con prácticas que son algunas dentro del proceso, otras fuera del proceso, algunas incluso, por ejemplo, con los jóvenes imputables, para empezar a trabajar antes de que se institucionalice, porque no, antes de que la justicia pueda dar una respuesta. Entonces yo creo que es importante tener una visión amplia del discurso restaurativo, amplia del discurso restaurativo, dentro del proceso y fuera del proceso, y abrir juego porque realmente funciona. Y una cosita más, al final, en mi opinión, en mi experiencia, el 70% del éxito de la intervención restaurativa está en los equipos técnicos, está en la capacitación del facilitador restaurativo, en cómo él maneja la intervención. Allí donde los países que han puesto en serio la idea de tener equipos de facilitadores restaurativos altamente capacitados, hacen la diferencia. Y trabajando cohesionadamente con el proceso y con jueces, esto y fiscales, esto está bien, esto que decía Carmen, pero yo creo que al final la realidad se impondrá. Nosotros no podemos seguir ofreciendo a la sociedad pena y proceso penal, como lo hemos vivido hasta ahora. No podemos seguir con esta lógica. Nos deslegitima totalmente a los ojos de la sociedad y de lo que espera la sociedad. Sí, completamente de acuerdo. Y yo he empezado diciendo la frustración que me acompaña como juez de penal del poco efecto que tiene el proceso y la pena sobre las personas condenadas. El poco efecto que tiene esencialmente la pena de prisión en los cambios y en la responsabilización por la conducta y las dificultades de fomentar la empatía, etcétera, que se dan, que comprobamos en los programas penitenciarios. Por lo tanto, trabajar desde este ámbito restaurativo yo creo que completa absolutamente la pena. Y no estoy diciendo que suprimamos la pena de prisión, pero que desde luego la misma no es suficiente. Y no es suficiente para las víctimas, pero tampoco lo es para los victimarios. Porque si no, os aseguro que la mayor parte de presos, al menos mi experiencia en Cataluña, es que los presos se presentan ante sí mismos y ante la sociedad como víctimas de un sistema represor. Y es el cambio y el trabajo restaurativo el que provoca la transformación de la persona, la asunción de la responsabilidad por lo que ha hecho y esta necesidad de dirigirse a la víctima y de darle las explicaciones que la víctima necesita. Entonces, yo creo que eso se ve perfectamente cuando trabajas a nivel penitenciario. ¿No te parece, Raúl? Sí, y además yo insisto sobre que hay dos grandes espacios donde el derecho penal se ha mostrado absolutamente inviable. Uno tiene que ver con la violencia de género. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que a base de penas no hemos logrado transformar. Las transformaciones en España de los delitos de violencia de género no ha sido por un aumento de las penas. Ha tenido que ver con
el conjunto de prácticas que se han acompañado para dar cuenta de esas problemáticas. Y el otro gran tema, al menos en mi experiencia en el caso de Brasil, son los delitos medioambientales. Si nosotros pensamos que vamos a reducir los niveles de explotación medioambiental de nuestro planeta a base de penas con empresas multinacionales, nos vamos a llevar la sorpresa del siglo. Porque recuerden que para que el derecho penal funcione, es condición sine qua non, precisamente, que la amenaza de la sanción disuada del comportamiento. Y si yo como empresa multinacional que estoy explotando recursos naturales, en el acto ilícito gano más de lo que me van a castigar, toda la lógica que conforma el derecho penal se cae a pedazos. Y ahí tenemos un problemón, porque a base de penas no disuadimos del comportamiento. Y eso empieza a haber cada vez más casos donde eso se pone encima de la mesa. Bueno, pues si no hay nadie, me gustaría mucho saludar a Raúl y a Carmen. Lamento mucho no haber estado en toda vuestra intervención porque estábamos precisamente Rafael Sáez, el director general de Justicia, y yo en una ponencia parlamentaria sobre la futura ley de justicia restaurativa y de mediación que se está tramitando. Pero ya que estáis aquí, no me quiero perder la oportunidad de comentaros, porque una de las cosas que hemos planteado ahí y que ha costado más entender es esta idea de que la justicia restaurativa no implica necesariamente una mediación entre víctima y victimario, sino que hay un montón más de otros procesos, de otras técnicas que se pueden dar, porque nos decían, ¿qué sucede si una víctima quiere y el victimario no? ¿Qué sucede si un victimario quiere y la víctima no? Entonces, no sé si lo habéis comentado en vuestras intervenciones, pero si no, os agradecería que comentarais ese tipo de prácticas, de cosas que se pueden hacer. Bueno, yo comento rápido, Karma, y después los dos estamos, lo hemos dicho, o sea, no hay que confundir justicia restaurativa con mediación. No hay que confundir eso, no es bueno. La mediación tiene su lugar en el mundo y tendrá su viabilidad, pero la justicia restaurativa tiene un punto más ambicioso de intervención que pretende ir más allá. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal, nosotros, la posibilidad de que haya encuentro o no es una posibilidad que se dirime por victimario y por víctima. Si no hay encuentro, nosotros podemos seguir trabajando con un victimario. El proceso de intervención con un victimario, con un joven en conflicto con la ley penal, es un proceso que apuntala una lógica pedagógica con el joven para que comprenda y se haga cargo de lo que ha hecho, al igual que con la víctima. ¿Se encontrarán o no se encontrarán? ¿Se juntarán o no se juntarán? Siempre lo digo. No siempre la mejor estrategia para crear un espacio restaurativo es juntar a la víctima con el victimario. No es siempre la mejor estrategia. Incluso a veces nosotros trabajamos, a veces solo con el victimario, a veces solo con la víctima. A veces, si necesita el victimario o una víctima, buscamos alguna víctima que quiera participar de un proceso restaurativo, pero que su victimario no quiso participar, y lo juntamos con un victimario que efectivamente de otro delito que quiere participar, porque lo importante es el protagonismo. Si para ellos es relevante ese espacio, el facilitador lo puede construir. Pero yo quiero insistir sobre esto. Uno, no es necesario el encuentro. Y dos, punto clave, yo antes lo he insistido sobre esto. Reparar y restaurar no es lo mismo. La mediación tiene una lógica reparadora, pero no necesariamente restaurativa. Y esto es importante no perderlo de vista en las intervenciones. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo en Cataluña hemos tenido experiencias de otras técnicas restaurativas. Se está trabajando y se está haciendo muy bien en justicia juvenil con los círculos restaurativos, en los que en muchísimos supuestos de delitos cometidos entre menores, por ejemplo, entre menores en el grupo escolar o del instituto, que todo el grupo está participando en ese círculo restaurativo,
tiene un potencial de transformación no solamente para la víctima y el victimario, sino también para el resto del grupo que se implica y que se da cuenta. Pero también tenemos experiencias con víctimas indirectas o subrogadas, ¿no? Es decir, como decía Raúl, una víctima que a lo mejor no quiere pasar por el proceso con su victimario, pero sí aprovechar los beneficios que le puede comportar este proceso, precisamente con otra persona que haya cometido el mismo delito y a la que le pueda decir exactamente cómo se siente, qué necesita, etcétera. Entonces, eso, y yo creo que es habitual en los delitos de violencia sexual, donde las dificultades, porque la victimización es muy alta, la víctima necesita en muchas ocasiones descargarse, como bien sabéis los que hacéis justicia restaurativa, descargarse de una carga de culpa que lleva encima, porque piensa que hay una parte muy importante de responsabilidad de lo que le pasó en ella misma, y te lo dicen las víctimas de delitos sexuales, de violaciones. ¿Por qué fui allí? ¿Por qué bebí tanto en la discoteca? ¿Por qué llevaba aquella ropa? ¿Por qué me alejé del grupo y volví sola a casa? Entonces, esas respuestas solo las puede dar una persona que comete el delito y que le diga, eres una víctima al azar, simplemente pasaba por allí. Entonces, todo eso produce un efecto sanador que está completamente constatado y comprobado, ¿no? Y te lo dicen así las víctimas. Entonces, yo creo que lo que debemos también explicarles a estas víctimas y ofrecerles todos estos recursos y esta diversidad de métodos restaurativos es sobre todo qué no les dará el proceso penal, porque el proceso penal no les da nada. De verdad, es que no les da nada porque no les deja hablar. No les deja hablar. Al proceso penal, a los jueces penales, no nos preocupa cómo se siente, qué necesita o qué le ha pasado después del hecho. Solo nos interesan los hechos, porque es lo que vamos a plasmar en sentencia. Y esa es la cruda realidad que hay que explicarle también a la víctima, para que la víctima sepa que poner las esperanzas en que el proceso penal va a ser lo que te va a sanar, pues que por esa vía no va a tener ninguna. Por lo tanto, yo creo que bueno, hay muchísimas prácticas que están en marcha y yo creo que ejemplos tenéis aquí, tenemos en Cataluña, en el País Vasco, y yo creo que merece la pena probar. Quiero decir solo una cosita, y es que yo creo que hay un punto que a veces se olvida de la justicia restaurativa, pero que me parece que es clave, y es que cuando el facilitador utiliza recursos públicos y privados disponibles para trabajar con el victimario y con la víctima, el club deportivo, una entidad intermedia, una ONG, alguien que trabaja en territorio, cuando hace eso el facilitador, entonces la justicia empieza a ser un espacio de la comunidad, porque hace a la comunidad también protagonista de la respuesta de la justicia, que este es otro gran problema, sobre todo en ámbitos, por ejemplo, de justicia juvenil. Es como que ese chico no tiene nada que ver con lo que yo soy, con donde yo vivo y con lo que a mí me han enseñado. No, es parte de lo que todos somos, de donde todos vivimos y de lo que a todos nos enseñaron. La cuestión fundamental es implicarnos en el proceso de restauración. Y eso también la justicia restaurativa lo hace muy bien, incorporando estas prácticas donde el club, la entidad, trabaja con el chico acompañado a partir de una estrategia, con el victimario y con la víctima, a partir de la estrategia diseñada por el facilitador. Por eso defendemos que haya también justicia restaurativa en delitos sin víctimas, o víctima difusa, que se llama, que son, como decía Raúl, los delitos medioambientales, los delitos de riesgo, los delitos en que es la sociedad la que está afectada. En justicia juvenil están funcionando esas técnicas alternativas. Sí, muchas gracias por las dos intervenciones, me han interesado mucho. Soy profesora de filosofía y bueno, me voy a fijar en un aspecto que me ha llamado mucho la atención de la intervención de Raúl, en concreto la sentencia a la que te referiste sobre ese delito medioambiental, ¿no? Que vamos, requería que se involucraran en prácticas de justicia restaurativa, ¿no? Eso me parece muy interesante, entre otras cosas, porque pone de relieve que
el delito como tal no es simplemente un delito material, sino que fundamentalmente lo que está dañado ahí son los vínculos sociales, ¿no? ¿Qué problema hay y esta es desde mi ignorancia del derecho penal en la práctica, qué problema hay en incorporar la idea de que en todo delito se daña un vínculo social y, por tanto, digamos, habría una necesidad también de reparar en esa, o sea, no solo de reparar la materialidad del delito, sino de involucrar a las partes en un proceso de restauración? Bueno, hay un problema que tiene que ver con la manera en que concebimos el derecho. ¿Y para qué sirve el derecho y sobre todo el derecho penal? El derecho penal no es visto, ni el proceso penal no es visto como un espacio de recomposición del vínculo. Es visto como la respuesta de un sistema frente a un acto ilícito y la afectación a un bien jurídico. Pero no se tiene en cuenta. El derecho no dice, bueno, a ver cómo se conectan víctima y victimario. El derecho no trabaja en esa lógica. Y ese es el drama. Yo creo que es un drama no menor. Pero no solo, digamos, por supuesto que hay otros espacios más naturalmente vinculados con esa idea. Por ejemplo, el derecho a familia. Es más fácil vincularlo. Pero el derecho penal es puramente reactivo. El derecho penal lo que busca es definir al culpable y sancionar. Punto. No más. No se le puede pedir otra cosa porque no fue pensado para ninguna cosa más. El problema fundamental, y esto lo hemos hablado muchas veces, es que hemos pensado que a base de identificar culpables y sancionar, resolvíamos el problema. Y cada vez es más claro que no resolvemos nada. Y ahí empieza el drama, entre otras cosas por eso, porque el vínculo no se recompone, porque no se restaura, porque no se recompone el daño. Esto que decía muy bien Carmen, ¿quién dijo que una víctima se siente restaurada simplemente porque castigamos al victimario? Pregúntenle a la víctima, van a ver que la víctima ese es un lenguaje nuestro, de la facultad de derecho, de nuestra manera de pensar las cosas. Yo quiero creer que el derecho que ha de venir va a ser distinto y va a pensar problemas de manera distinta. Estoy convencido de eso. Y entre esas cosas, el derecho necesita pensar el problema de la recomposición de los vínculos. Me gustaría hacer una pregunta. Bueno, primero felicitar a los dos ponentes. Yo no trabajo ahora en el derecho penal, lo he trabajado poco, pero sí que me ha planteado vuestra intervención una pregunta, que es si se plantea alguna vez, o si lo habéis hecho en la experiencia de Barcelona, la derivación a justicia restaurativa en los casos de absolución penal. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género, a mí me parece un tema importantísimo, porque los efectos de una absolución en el ámbito de la violencia de género son muy importantes y desde luego no significa, y lo sabemos todos los que sabemos derecho, que una absolución penal no implica que los hechos no hayan ocurrido. Y por tanto, me parece un campo interesante y no sé, se hablaba de trabajo en ejecución penal, pero me gustaría también saber si en los casos de absolución se deriva. Sí, gracias, Margarita. Efectivamente, y así una de las propuestas que hacíamos en el documento que os he comentado, que hizo GEMME en el tema de violencia de género, era que en aquellos casos en los que había un archivo del proceso, bien por sentencia absolutoria o bien por un sobreseimiento previo, no había ningún obstáculo incluso para hacer la mediación a nivel familiar, porque la ley lo limitaba simplemente a los casos de que hubiera delito, por lo tanto hubiera una condena o al menos un proceso activo si estaba en la fase de instrucción. Cuando ya hay una sentencia absolutoria, se puede haber o no pasado el hecho, pero lo que no hay es un delito porque no ha habido una condena. Entonces, en esos casos, clarísimamente, yo personalmente he derivado, no ahora en la audiencia, porque no llevo violencia de género, pero sí cuando estaba en el penal,
Derivé varios asuntos a justicia restaurativa después de dictar una sentencia absolutoria, porque la mayor parte de sentencias absolutorias en estos casos eran de víctimas que se habían acogido a la dispensa legal y no declaraban. Y en ese caso dejábamos a la víctima completamente, bueno, algunos compañeros más rigurosos que yo en el tema legalista me decían que no hay víctima si no hay una sentencia condenatoria. Y digo, pues a la calle y mira a ver cuántas encuentras donde no hay sentencia condenatoria, porque yo desde luego veo y conozco a muchas. En esos casos no hay ni siquiera el obstáculo legal, porque como no hay delito, porque no lo ha declarado una sentencia, no hay obstáculo legal. Y yo derivaba por eso, porque sabías perfectamente que era el único abordaje que iba a tener esa persona, porque si no la dejabas completamente sola en ese proceso, completamente sola y además con indicios de que hubo un maltrato, pero que no se ha podido demostrar precisamente por la víctima. O sea que son temas complejos y nosotros yo creo que defendemos que el abordaje desde el ámbito restaurativo de la violencia de género, pero con mucho cuidado. Yo lo que digo es que no lo prohíba la ley, porque yo confío plenamente en los facilitadores de justicia restaurativa que cuando traten a la víctima, oigan a la víctima, serán ellos los que decidan si la víctima puede o no puede participar sin ningún riesgo en el proceso. O sea, no hace falta que venga el Estado paternalista a decirle lo que debe o no debe hacer. Entonces, simplemente es el desconocimiento de lo que es la práctica restaurativa del que parten las personas que niegan esta posibilidad a las víctimas de violencia de género. Yo quizás, solo para puntualizar, yo creo que hay que distinguir claramente entre la noción de conflicto y la noción de caso jurídico. Y esto significa básicamente que a veces dos personas llegan a un proceso judicial con un conflicto y se van con una sentencia que resuelve el caso jurídico, pero con el mismo conflicto con el que llegaron al proceso judicial. Entonces no hay que confundir caso jurídico con conflicto. A veces resolver el caso es resolver el conflicto y a veces no pasa así. A veces resolvemos un caso jurídico y las personas se van con el mismo conflicto con el que llegaron o peor. Entonces la práctica restaurativa lo que propugna es que mientras sobreviva el conflicto, más allá de si el caso jurídico se resolvió o no, tiene sentido trabajar restaurativamente esa conflictividad de esas personas en un espacio llamado práctica restaurativa. Aun cuando ya no es un espacio propiamente de discurso netamente de justicia restaurativa, porque no hay caso jurídico o porque se archivó la causa, etc. Esto es, por ejemplo, lo que permite trabajar en nuestro caso con inimputables, para los cuales el derecho no los concibe en el punto de una respuesta institucionalizada jurídica. Pero para las prácticas restaurativas hay un conflicto que hay que trabajar con los chicos para poder avanzar. Hola. Bueno, yo no sé exactamente si es una pregunta o una reflexión o contar una experiencia. Yo trabajo en justicia restaurativa en la Consejería de Justicia, el programa que está llevándose en estos momentos los juzgados, en mediación intrajudicial, penal. Y siempre que se habla de violencia de género, que a mí muchas veces me ha tocado en cursos y en charlas estar presente cuando se genera este debate, a mí me gusta también hablar de una cuestión práctica, y es que nosotros no podemos trabajar en justicia restaurativa en el ámbito de violencia de género porque la ley lo prohíbe. Pero hay un delito en el cual trabajamos, donde no hay prohibición de intervención, y que es muy, muy parecido. Serán situaciones de género, situaciones convivenciales de larga duración, violencia ejercida en la práctica durante mucho tiempo, violencia real, y es el maltrato en el ámbito del hogar. Nosotros intervenimos ahí. Intervenimos con padres, hijas, hijos, madres, abuelos, nietos. Es muy habitual y, repito, el género, aunque no sé si existe algún estudio, yo solo hablo de la experiencia que tenemos en el equipo,
Pero el género es una circunstancia fundamental en este delito. Sin embargo, el legislador no lo ha prohibido y los juzgados en Pamplona derivan muchos asuntos, sobre todo en fase de instrucción, que también me gustaría señalar que en fase de instrucción se derivan delitos graves también, que a veces la gente confunde orden jurisdiccional con delito. Y es, además, el principio de oportunidad posterior que lleva este delito es importante a la hora de evitar la continuación del proceso penal con el archivo que puede apoyar el Ministerio Fiscal. Y aquí, en este tipo de delitos, donde se dan circunstancias muy similares, repito, yo no tengo estudios en España de lo que sería una intervención en violencia de género, pero sí en este delito. Tenemos muy elevados índices de resultado positivo, tanto en el resultado final procesal como en la opinión que luego victimario y víctima tienen de su situación antes y después. Y en este caso también me gusta comentar que cuando nosotros empezamos a trabajar hace ya muchos años en este tipo de casos, vimos que no solamente era la intervención de la justicia restaurativa intrajudicial penal la necesaria, sino que había que contar con toda la red de intervención pública, porque nosotros lo que hacemos es derivar, en aquellos casos en que vemos que es necesario, que son muchos, a terapia familiar. Es decir, hay un proceso, digamos, de interrupción de la intervención de la justicia restaurativa para que entre el terapeuta y después hay una vuelta a la justicia restaurativa para terminar el proceso, sobre todo en el ámbito de lo judicial, ¿no? Quiero decir que este desarrollo que se hace de este tipo de delitos debería de alguna manera recogerse para que su práctica fuera también en la violencia de género. Es mi opinión, ¿vale? Pero solamente, ya digo, no sé si es una pregunta, una reflexión o contar una experiencia, ¿no? No, completamente de acuerdo, a excepción que yo creo que cabe la interpretación legal de que no está prohibida la justicia restaurativa en violencia de género. La ley solo habla de mediación. Y repito, si nos leemos la ley del 2004, está hablando más bien del abordaje civil de la cuestión y no del delito. Por lo tanto, yo creo que debemos ser valientes y decir, no, es que caben prácticas restaurativas dentro de la violencia de género y sin duda la violencia doméstica, y yo he conocido mucha violencia filioparental porque he estado años en la Fiscalía de Menores de Barcelona, y la violencia filioparental tiene en muchísimos aspectos idénticos o incluso más graves que la violencia de género, porque el vínculo es distinto, no es un vínculo de pareja, sino un vínculo del hijo hacia la madre o de la madre, es decir, la madre que es ella la que tiene un altísimo nivel de victimización porque es ella la que ha construido ese monstruo. Con lo cual, las dificultades son mucho mayores que en violencia de género y en cambio se está interviniendo. ¿Y qué hacemos desde el proceso penal nosotros? Si es que lo único que hacemos para proteger a la víctima que es ponerle una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento también de hijos, padres, etcétera, de los miembros de la familia, que lo único que favorece es la perpetuación del conflicto y no la reconstrucción de las relaciones, sino justo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que os digo, debemos ser valientes en la interpretación también en violencia de género, de justicia restaurativa, y cabe. O sea, yo os animo a que lo hagáis. Bueno, pues vamos a continuar. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias.